Hola, buenas tardes, chicos. Hola, profe. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, profesor. ¿Cómo andan? Bueno, a ver, está Sanet, me voy sacando primero por las que veo. Está Fabio. Bazán. Donofrio. Macías. Torchelli, ¿estás? Sí, estoy acá, no sé por qué no me anda la cámara. La tengo activada igual. Perfecto. Ledesma. Presente. Zampini. Bustamante, Carp, ¿no? Sí, presente, profe. Villarroel, ¿estás? Ahí te veo. ¿Y alguien más? ¿Quintero, te dije? Sí, acá estoy. Zampini, ya te nombré. ¿Alguien más lo nombré? A ver, Bazán, Bustamante, Donofrio, Fabio, Ledesma, Macías, Quintero, Villarruel, Zampini. ¿Faltó alguien? Bueno, calculo que a medida que van viniendo, van apareciendo y me van avisando. Doctor, ¿puedo hacerle una preguntita antes de arrancar? Va a ser No. corto. Sí. Quisiera saber si vamos a rendir de forma oral o vamos a rendir de forma virtual por el campus, porque como se extendió todo hasta el día 24, por los presenciales digo, si van a cambiar la modalidad. Solo eso quiero No, saber. en principio va todo por campus, porque mientras no cambie esto, se va a hacer el examen por el campus. Va a ser por escrito, con una modalidad que se utilizó hasta el cuatrimestre anterior, que era presentar, se van a publicar, no sé, 6 o 8 trabajos, y el sistema aleatoriamente le iba adjudicando a cada uno de ustedes uno, y en el tiempo que se les otorga, que no sé cuánto será, deben responder. Dentro del sistema, y el sistema, una vez que vence el plazo, el tiempo, automáticamente lo toma y ustedes ya terminan su examen en forma automática. Van a ser 7 o 8 casos para que no haya uno solo, para tener varios, y el sistema aleatoriamente le va a otorgar uno de todos a cada uno de ustedes, cualquiera de ellos. Y dentro del tiempo que se les otorga, deberán responderlo dentro del mismo, en el lugar que le otorga el sistema. Profe, Se venció el plazo, se corta. Sí. perdón, es que acabo de entrar recién porque no me dejaba entrar. No sé qué tema está dando. No llegué a escuchar lo que... Una pregunta del examen, ahora te lo resumo. ¿Tu apellido que no tomé lista entonces? Perfecto. ¿Tu apellido cuál es? Martí Arena, Mercedes Martí Arena. No, me preguntaban sobre la modalidad del parcial, y va a ser por el campus, donde van a aparecer 7 o 8 trabajos que van a ser introducidos, y el sistema a ustedes le va a designar uno, en forma así, aleatoria, y sobre eso van a trabajar y van a contestar, y automáticamente donde se termina el tiempo, el sistema le corta, le impide seguir avanzando y nos manda la información a nosotros. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué cambió del primer parcial ahora que no nos podían tomar por el campus y ahora todos tenemos que rendir por el campus? ¿No? Es la pregunta que supongo que se están haciendo todos. Porque al haber presencialidad se tomaron la mayoría por presencial, entonces el campus no se utilizó. Los que O sea que los que pensaban que nosotros nos podíamos copiar, ahora tendríamos que sospechar que se pueden copiar. Bueno, Porque profe, una pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos de parcial? no sé, eso todavía no está establecido. ¿No? Bueno, porque en realidad Va como hacer un escrito... Va a ser un caso para hacer un escrito y un par de preguntas. No es muy extenso. Bueno, no, porque un escrito, por lo menos el año pasado,
nos daban 1 hora y era imposible poder terminar, o sea, con el caso práctico, que primero tenés que leer y hacer el escrito, más las 4 preguntas, era imposible poderlo hacer en 1 hora. Por eso quería saber, pero bueno. Bueno, eso no sé. Eso no lo manejo yo, no depende de mí. Eso lo maneja el titular. No, está bien, pero como para que Él si te pueden... organiza el examen y bueno, da las pautas para cómo se toma. Bueno, Ahí gracias. eso es la universidad. Y Gracias, con relación profe. se pueden copiar, ¿no? Volviendo un poco al tema acá de Sanet, como que antes se podían copiar el ganó, o lo que vos dijiste. Nunca partimos de la base que se pueden copiar. O sea, creemos que son gente grande que no va a utilizar esa artimaña para dar un examen. O sea, eso va No, mucho pero más. sabemos que fue el argumento que usaron los compañeros que cursan presencial para que nos tomen oral. Por eso lo dije, no porque, o sea, ninguno de nosotros... No era eso, porque seguramente tus compañeros nunca tuvieron una charla de la cátedra. Pero lo importante es que no es cierto eso, nunca pensamos que se van a copiar, sino que era más práctico para todos, inclusive para el titular, que tiene que organizar los exámenes, que tomar en forma oral, a él no le generaba el hecho de tener que crear o armar exámenes, además de ya tomar los presenciales, ¿no? Y después corregirlos. Entonces, la Es que parte estuvo de... buena, finalmente, estuvo buena la modalidad. Que fue un examen oral, a pesar de todas las críticas que tuvo en su momento, y de los fluidos que mencionaban, que era una violación de derechos de haber tal una clase práctica oral. Creo que el mecanismo de la oralidad es totalmente aplicable a la práctica, porque ustedes lo que tienen que escribir lo tienen que decir. Así. No creo que haya ningún tipo de violación en cuanto a la forma de tomar el examen, siendo una materia práctica. Porque las preguntas siempre estaban vinculadas al hecho de resolver algún caso, así que no cambia nada en cuanto a si es oral o escrito. Sí que claro, queda... el tema es que nosotros no sabíamos cómo iba a ser, y el Claro, miedo bueno, estaba nosotros... en que nos tomen todo oral como si fuera procesal civil, y después, bueno, nos dimos cuenta que no, que nos tomaron la práctica oral. El tema es que ahora otra vez nos cambian la modalidad, Y bueno, por lo eso que pasa es que íbamos preguntando. Gisela, se tomó así porque Queremos oral. estábamos divididos, mitad presencial y un grupito virtual. Entonces, como tenían que darle más energía a los presenciales, que era la mayoría, por eso la cátedra decidió que nosotros a ustedes les tomáramos oral para que aliviaran un poco la tarea de él, ¿no? Que era confeccionar los exámenes, mandarlos por el campus, después corregirlos. Entonces, para aliviar la tarea de él, se eligió determinó esta modalidad de tomar en forma oral, cosa que a mí me pareció perfecta, ¿no? Porque no hubo ningún tipo de cuestión en cuanto a los temas que se tomaron, los que se tomó fue lo que se dio en clase, y válidamente se puede dar en forma oral algo que en principio pueden escribir. Es más, creo que la oralidad les favorece más a ustedes porque no necesariamente tienen que cumplir con todos los requisitos escritos. Con los conceptos básicos alcanzaban para tener por cumplido las cuestiones vinculadas a la formalidad. Creo que es mucho más fácil dar oral esta materia porque se deja de lado un montón de formalismo que en un escrito tiene que estar. Y eso en el escrito se evalúa. En el oral, lo que nosotros pretendíamos era que supieran la resolución del caso, básicamente. Y cómo lo plantearían y cómo lo resolverían. Y que la modalidad de oral siempre permite el diálogo, el intercambio, que no lo tiene el escrito. A mí me parece mucho mejor el oral, personalmente. ¿Usted va a corregir junto con... ¿Cómo? Van a corregir por comisión, ¿no? ¿O va a ser pozo común? Nosotros vamos a estar, trataremos de corregir los alumnos nuestros, como siempre. Los trabajos prácticos los corregimos nosotros, los de ustedes, los virtuales, y ahora que están todos virtuales, vamos a tratar de mantener este grupo unido en cuanto a la corrección también de los exámenes, para no desvincularlos de nosotros. Bueno, muchas gracias. Una pregunta, profe. Los 8 casos que ponen en el examen son de los que vimos, ¿no? De todos los que se vio en esta segunda parte. De un caso, seguramente va a haber un caso de cada trabajo práctico. Y a partir de ahí se arma un caso.
con 2 o 3 preguntas vinculadas. Y a usted le va a tocar uno de ellos, de todos, cualquiera de ellos. Uno. Lo van a hacer aleatorio por sistema, entonces. El Pero sistema, la comisión la hacen sí, ustedes. el sistema define a quién le toca cada caso. Es más, Pero yo la quiero corrección la entrar. hacen ustedes a mano, o sea, no por La sistema. corrección después, dentro del mismo sistema, a nosotros nos permite hacer la devolución y poner la nota y calificar directamente. Ustedes van a recibir el examen corregido con las observaciones y con la nota. Una vez que se corrigieron todos, se habilita se les manda a ustedes por el campus la devolución de la corrección y la nota que se les pone. Ustedes se van a enterar por ese sistema. Gracias. Así que bueno. ¿Alguna otra duda? Bueno, ¿ayer qué vieron? Qué curioso. Tercería de mejor derecho. Tercería de mejor derecho. Bueno, con ese tema que desarrollaron ayer, damos por concluido un poco la cuestión vinculada a distintos puestos o distintos temas que integran esta parte, la segunda parte del cuatrimestre. En cuanto a planteos concretos, en cuanto a reclamos judiciales, objetos del proceso y demás circunstancias vinculadas a reclamos judiciales. Esta etapa que se abre, ya estaríamos dentro de lo que llamamos la etapa de ejecución de sentencia, en aquellos casos en que existe una condena, por supuesto establecida por un juez en una sentencia, y que esta condena está integrada por un monto en dinero. Por supuesto que en este caso dejamos fuera de estas posibilidades de ejecutar sentencia de esta manera aquellos casos en que la obligación va por otro lado. Por ejemplo, la obligación de desalojar se efectiviza con el desahucio o el desalojo del inmueble. La obligación de escriturar se efectiviza con la escrituración, sea voluntaria o sea impuesta por el juez y firmada por el juez de escritura. Es decir, en aquellos casos en que existe un monto de condena, vamos a analizar estos tipos de sentencias mediante el mecanismo que el código se llama ejecución de sentencia. Por supuesto que ejecutar una sentencia efectivizando un desalojo es una ejecución, pero lo que analizamos esta hora vamos a ver la cuestión vinculada a las sentencias que contienen un monto determinado de dinero. Entonces vamos a analizar un poco lo que es la liquidación final de un proceso, que es aquella circunstancia que establece cuál sería el quantum del total de una condena manifestada en una sentencia. Nosotros sabemos que cuando iniciamos los procesos, en aquellos donde estaba vinculado el reclamo de un monto de dinero, por ejemplo, un daño y perjuicio como consecuencia de un choque. Se inicia una demanda de daño y perjuicio por un accidente automovilístico y se reclaman ciertos rubros. Ustedes saben, reclaman el capital, que este capital va a estar integrado por subrubros, por ejemplo, daño material, daño moral, lucro cesante, daño emergente, cualquier otro gastos médicos, lo que integre un reclamo en general de una demanda de daños y perjuicios. A esto también, y como ya en su momento yo hice referencia, cuando iniciamos esta materia, que cuando yo hablo del objeto del proceso, y vengo a iniciar una demanda contra fulano de tal, con domicilio de la renta calle, por el cobro de la suma de tantos pesos, con más y estos son los accesorios, que ahora sí van a aparecer importantes, su determinación. Yo decía, reclamo la suma de tantos pesos, con más los intereses, gastos y costas del proceso. Estos intereses, gastos y costas del proceso, si bien van a ser motivo de su determinación en sentencia, la forma de establecer el quantum de estos rubros es ahora, en la liquidación. Cuando el juez dicta sentencia y establece la condena de todos o de algunos rubros que prospera esta demanda que estamos haciendo referencia, de un choque, donde aparece daño emergente, lucro cesante, daño moral, gastos médicos, etcétera, etcétera, etcétera,
el juez va a hacer lugar o no a estos rubros, estableciendo por qué monto prospera el daño emergente, por qué monto prospera el lucro cesante, cuál es el monto que prospera por los otros rubros integrados en este reclamo. Como nosotros habíamos reclamado intereses en el momento de la demanda, independientemente de la petición concreta de qué tipo de interés se está peticionando, el juez va a decir que el monto de la condena de lucro cesante devengará intereses desde la fecha del hecho, por ejemplo, y hasta el efectivo pago a una tasa equivalente a lo que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires y sus operaciones de descuento de documentos a 30 días, es decir, la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Podrá establecer que el rubro gastos médicos va a ser por la suma de tanta plata, que devengará intereses desde la fecha en que cada gasto se efectivizó, a una tasa pasiva del Banco de la Provincia. Entonces podrá establecer distintos tipos de intereses, distintas tasas de intereses, y distintos momentos en que van a empezar a devengarse los distintos rubros que integran la condena de la tasa desde donde se computan los intereses. Entonces, la realización de la liquidación final debe establecerse analizando la sentencia. Sentencia que pudo haber sido apelada, sentencia que pudo haber sido modificada por la Cámara, donde la Cámara pudo haber modificado montos, la Cámara pudo haber modificado tasas de interés, pudo haber modificado desde cuándo se vengan los intereses en los distintos rubros. Es decir, acá hay que hacer un análisis integral, ya sea de una sentencia definitiva de primera instancia o de una sentencia modificada por la alza. Cada rubro que hemos reclamado va a tener un tipo de tasa específico que puede coincidir en todos o puede diferir algunos, y el inicio del cómputo de los intereses también puede diferir. No todos los rubros van a empezar a devengar intereses en la misma fecha. Este es el análisis que tenemos que hacer nosotros de una sentencia. Tenemos que estar plenamente lúcidos para establecer desde cuándo devenga intereses cada rubro, cuál es la tasa de interés que se condenó a pagar, ya sea en primera instancia o en Cámara, y después efectuar el cálculo de esos montos, y determinar el monto de interés. Este es el trabajo que tenemos que hacer una vez que se dicta una sentencia y la sentencia impone el pago de una suma de dinero. Fíjense, el artículo 165 del Código Procesal, que yo tiene a mano, dice: monto de la condena de pago de frutos, intereses, daños y perjuicios. Cuando la sentencia contenga condena de pago de frutos, intereses y daños y perjuicios, fijará su importe en la cantidad líquida o establecerá por lo menos las bases sobre las que haya de hacerse la liquidación. Acá aparece la palabra liquidación, lo cual el mismo código establece que la forma de determinar estos rubros que no pueden ser concretamente establecidos en la sentencia, el juez debe dar las pautas de cada rubro y que se determinarán en la liquidación. La sentencia de cualquier instancia podrán ser dadas a publicidad. Si por no haber hecho las partes estimación de los frutos o intereses no fuese posible ni lo uno ni lo otro, se los determinará en proceso sumarísimo. Acá aparece la posibilidad de establecer los intereses en un proceso posterior sumarísimo, cosa que en la práctica casi nunca se da. La sentencia fijará el importe del crédito o de los perjuicios reclamados siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultado justificado. Es decir, acá está todo lo que contiene una sentencia con pago de montos de intereses y daños y perjuicios. Profe, perdón, ¿qué artículo había dicho? No escuché. 165 del Código Procesal. Gracias. Entonces acá aparece la necesidad de establecer el monto de intereses una vez que el juez dictó la sentencia, y si el juez no establece ese monto, va a dar las pautas sobre las cuales deberá liquidarse los intereses. Por eso yo hacía referencia a que el juez va a determinar cuál es el monto que prospera un rubro, desde cuándo va a devengar a intereses y qué tipo de interés o qué tasa de interés devenga a esa. Acá el código no me dice qué tasa el juez debe establecer. Todo esto es producto de la jurisprudencia. Ustedes saben que hay fallos dictados desde los tiempos memoriales por los distintos tribunales, donde en algunos supuestos
puntuales, se establecía una tasa de interés que debería determinarse en cuanto se estaba tratando un tema específico. ¿Qué quiero decir con esto? La situación vinculada a los intereses va no solamente atada a las normas legales, tenemos el Código Civil Comercial, que tenemos algunas normas que establecen los artículos que hablan de intereses, por ejemplo, el Código, artículo 767 del Código Civil Comercial, 769, 768, bueno, hay un montón de normas que establecen algunas pautas, que están contenidas en el Código de Fondo, y que van a ser, por supuesto, tenidas en cuenta por los tribunales cuando dictan sus fallos. Pero la mayoría de las cuestiones vinculadas a intereses han nacido de la propia doctrina judicial, es decir, la jurisprudencia desde el más alto tribunal, la Corte de Nación, baja Corte de Provincia, y esto baja a tribunales inferiores, sin perjuicio de los posibles plenarios que se puedan dictar en distintas cámaras o organismos de miembros de varios miembros, donde ante los plenarios ustedes saben que se forman las cámaras, por ejemplo, donde se unen las salas, en Mar del Plata son 3 salas, se juntan los jueces de las 3 salas para establecer un criterio único en cuanto a un tema. El tema intereses ha sido motivo de varios plenarios que se han dictado en el curso del tiempo. Porque la cuestión de los intereses va atada también a la economía del país, a la situación de las finanzas, una cuestión más financiera que realista, cómo está la inflación. Todo tiene que ver para que la jurisprudencia vaya de un grado a otro y vaya cambiando y se vaya modificando, y hay que estar atento a los distintos fallos que se van dictando, porque eso es lo que sienta la doctrina y que va a ser aplicada por los jueces inferiores. Si la Suprema Corte de la Provincia dicta un fallo estableciendo que en un tipo específico de reclamo, ese monto va a devengar una tasa de interés específica, los jueces inferiores, Cámara y jueces de primera instancia van a tener que aplicar ese escenario, y perjuicio de la posición que pueda tener cada juez, que la puede dejar a salvo en su decisión. Pero la doctrina que genera la Corte es aplicada directamente por los jueces superiores. Entonces, hay que estar atento a esas modificaciones que pueden surgir de una doctrina sentada hace 10 años atrás, que se viene aplicando, y que actualmente, hoy por hoy, pueden haber un cambio de jurisprudencia y fijar otro tipo de interés o de desinterés en cuanto a ese caso puntual que se venía aplicando durante tantos años. Entonces el tema de los intereses es muy variable, muy cambiante, es algo que va y viene, también hay muchos criterios, cuestión de criterios, hay jueces que consideran que corresponde a tasa activa, otras tasa pasiva, bueno, así que esto es muy, muy discutido actualmente, y no hay tampoco una unidad en cuanto a los criterios para aplicar o la determinación de la tasa de interés. Le decía que ha habido plenarios que han sido materia de estudio de este tema, que durante muchos tiempos estuvieron vigentes y se aplicaban a rajatabla, de menciones, por ejemplo. Plenario Banco La Barría con Pena, vigente hasta hace unos años. El plenario que se establecía que en caso de intereses pactados, el tope era el 24% anual, no se podía exceder de ese tope. Por más que las partes hayan pactado un interés del 20% mensual, ese plenario dijo, en todas las cuestiones vinculadas a reclamos por entidades financieras, el tope anual es del 24%. Ese plenario determinó eso y se aplicaba a rajatabla. No había forma de salirse de eso. Cualquier cuestión que se judicializaba terminaba en ese plazo, en ese porcentaje. Otro plenario, también vigente hasta hace unos años, Banco Quilmes con Ojeda, que decía que cuando no había intereses moratorios establecidos, eran el equivalente a los que percibía el Banco de la Provincia de Buenos Aires, incrementado en 50%. Ese plenario se aplicó desde el momento que se dictó hasta hace poco. Otro plenario, González Villás con Romanela, obligaciones en dólares con pacto de intereses, el máximo era 18% anual. No había forma de poder, no había forma de modificar ese monto, ese porcentaje de interés. Minayán con Mansevicius, otro plenario, estableció el 4% anual para el crédito hipotecario y el 6% anual para los restantes. Ven cómo van variando, a medida que van modificándose la situación del país, la justicia iba modificando también las cuestiones vinculadas a los intereses. En el consorcio
Cámpora estableció que para los intereses devengados por las expensas era del 30% anual, por todo concepto. Es uno muy viejo, uno de los primeros plenarios vinculados a tasa de interés. Son con la Asociación Atlética de Banco Provincia, también de la Corte de la Provincia, de la Corte de la Provincia, fijaba la tasa pasiva, el Banco Provincia. ¿Ven? Estos plenarios eran los que iban fijando distintas situaciones. Llega un momento que los plenarios empiezan a caer, a dejar de ser efectivos. Entonces, en el año, el día 27 de diciembre del 2010, la Cámara otra vez convoca un nuevo plenario por el tema de los intereses. En la causa METS contra Citibank, donde se pone a analizar si van a mantener la vigencia de esos plenarios, Banco de Quilmes con Ojea, Banco de Quilmes con Pena, que eran esos plenarios que se aplicaban desde hacía 10 años. En este plenario, luego del análisis que hace cada juez, de todas las salas que integran la Cámara local, establecieron que esos plenarios se iban a dejar sin efecto y que eventualmente iban a aceptar las pautas que surgían de las circunstancias de la causa. Dijeron, no se aplica más este plenario porque ya han vencido la vigencia porque las situaciones cambiaron. Y dijeron, bueno, se dejan sin efecto los plenarios y hay que estarse a los principios básicos de los intereses, que son aquellos que hay pivotea sobre tres pilares el tema de interés. Nosotros sabemos que los intereses, en la mayoría de las partes, pueden ser fijados por las partes. El actual artículo 768 del Código Civil y Comercial establece los distintos tipos de intereses que pueden surgir de las relaciones en los particulares. Ustedes saben que el Código Civil y Comercial está dentro del derecho privado, y bueno, y es un poco lo que maneja las partes, y el Código se aplica así en muchas cosas en forma subsidiaria. Pero primero que está lo que acuerdan las partes. Entonces, el 768 habla de los intereses moratorios, y la tasa se determinará por lo que acuerdan las partes. Estos son los intereses pactados. Las partes, de común acuerdo, someten la situación vinculada a los intereses a lo que ellas mismas establecen. Entonces, válidamente podrán establecer qué tipo de tasa de interés devengará ese crédito que se genera y que vincula a las partes, en un contrato, lo que sea. El punto B, por lo que dispongan las leyes especiales. Acá habrá leyes, por ejemplo, si recuerdo el decreto del pagaré, que establece que en caso de intereses deberá establecer lo que establece el interés que fija el Banco de la Nación Argentina. Así que hay leyes especiales que establecen un tipo de tasa de interés. También aparece un nuevo inciso acá, que es el C, donde dice en subsidio, a falta de acuerdo en partes, leyes especiales, por las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central. Acá le da la participación al Banco Central, cosa que antes no existía, y la nueva norma legal establece que las pautas que establece el Banco Central también van a ser utilizadas en caso que no, o sea, subsidiariamente, es decir, cuando no hay ni acordado por las partes ni leyes especiales, las normas del Banco Central van a ser utilizadas para establecer el tipo de interés o la tasa de interés que devengará en los intereses. Y queda una última pata de este cuadrado, que son las facultades de los jueces. Que sin perjuicio de todo esto, de lo que digan las partes, y acá empiezan otra vez los jueces a tallar, como lo han hecho en el tema de intereses siempre. El 771, Código Civil y Comercial, facultades judiciales. Los jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de ese excede sin justificación y desproporcionalmente el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación. Lo que se pagó además se computará a capital. Entonces acá aparecen las facultades de los jueces en establecer en aquellas situaciones que los consideren excesivos o los que se llaman los intereses que superan dice, el costo medio del dinero para deudores,
los jueces pueden intervenir y establecer qué tipo de tasa de interés devengará en un caso puntual. Por supuesto que siempre esta circunstancia va a poder ser aplicada cuando la cuestión se someta al análisis del juez. Los jueces de oficio no van a intervenir si no hay una petición concreta. Entonces, la cuestión va a haber que judicializarla en caso de intereses usurarios, que la debilidad de una parte, la necesidad y la debilidad de una parte hace que la otra parte, la parte más fuerte, se aproveche de esa cuestión, establece cláusulas leoninas, intereses usurarios y todo este tema. Una pregunta. O sea que en el caso del 771, para que intervenga el juez, habría que solicitarlo en el escrito. No es que él lo va a resolver de oficio, eso dijo. Es decir, cuando estamos dentro de cómo se determinan los intereses, sabemos las partes, sí, las leyes especiales, las disposiciones del Banco Central, y acá aparecen las facultades modificadoras de los jueces. Los jueces van a intervenir cuando los intereses pactados por las partes, que es una de las formas que la misma norma establece cómo determinar una tasa de interés, cuando claro, una de las partes se vea perjudicada o la otra parte haya fijado intereses a una tasa exorbitante. Entonces ahí la cuestión, seguramente, cuando hay un afectado con un interés muy alto y donde una parte se aprovecha de la necesidad de la otra para establecer en un contrato cláusulas usurarias y leoninas, sí. la cuestión va a ser que eso va a tener que ser sometida al análisis de un juez. Es decir, hay que iniciar un juicio de revisión de tasa de interés para que el juez analice si ese tipo de tasa es usuraria, si ha habido un vicio en la determinación de la tasa, si ha habido un aprovechamiento de la parte fuerte, pero siempre hay que someterla a la decisión del juez. Claro, estaríamos igual en el inciso A del 768 en realidad. Claro, en cualquiera de los tres incisos puede establecerse la intervención del juez, siempre que se plantee la cuestión ante un juez. O sea, el juez no va a analizar contrato por contrato que se firmen dentro del país. Alguien se lo tiene que mostrar. ¿Cómo se muestra? En una demanda. Así que la intervención del juez es ante una demanda concreta establecida, ya sea o pidiendo que analice los intereses pactados, si es una demanda, el objeto es ese, la determinación de la tasa de interés, o eventualmente ante un reclamo judicial de un cumplimiento de contrato efectuado por una entidad financiera a un deudor. El deudor puede introducir la cuestión pidiéndole al juez que aplique este artículo 771 y que analice la severidad de las cláusulas vinculadas a los intereses, y ahí el juez podrá tomar cartas en ese asunto y podrá morigerar los intereses pactados. Es decir, ya sea por reacción directa o por defensa, el juez, si se le plantea, el juez va a analizar esta cuestión. Entonces, como vemos, tenemos tres bases pactadas, de leyes especiales y Banco Central, y la cuarta es la actividad jurisdiccional, donde el juez, si bien no está dentro de la nómina de cómo van a determinarse los intereses, el juez va a establecer en forma definitiva cuál será la tasa de interés. No va a crear un interés distinto o un interés nuevo, no va a crear un interés nuevo, sino va a establecer que este interés acordado por las partes, o este interés determinado por una ley especial, o este interés que surgen de las comunicaciones del Banco Central, son excesivos, son leoninos, violan el derecho a la propiedad, violan esto, y los morigeran. Es decir, el juez puede modificar cualquiera de los tres puntos donde la ley de fondo establece cómo se establecen los intereses. ¿Se entiende el concepto? Cuando hablamos de la morigeración judicial, necesariamente tenemos que hacer una petición concreta en ese sentido, ya sea por demanda directa o ya sea por defensa. Pero la cuestión la tenemos que introducir en una acción judicial. Y ahí recién toman parte los jueces para poder hacer uso de estas facultades que le otorga la norma de fondo, es decir, en caso de que considere que existen este tipo de reclamos excesivos, o de establecer pautas de intereses excesivos, podrá morigerar. Esta es la cuestión vinculada a intereses. Ahora hay varios fallos todavía vigentes que generan doctrina,
En el campus aparecen mencionados en el capítulo de liquidación, cuando ven los trabajos prácticos, está el caso Vera, el caso Nidera, hay una publicación de intereses moratorios y punitorios. Bueno, eso les va a servir a ustedes para que vean cómo la materia de intereses va a ser analizada en los distintos supuestos. Acá, en estos casos donde la Corte de la provincia establece qué tipo de interés devenga en esos dos asuntos que analiza, son dos juicios con recursos extraordinarios, aplica la doctrina que surge de la Corte de la Nación, es decir, la Corte Provincial aplica la doctrina de la Corte de la Nación. Entonces, en base a ese fallo de la Nación, la Corte resuelve estos dos casos. Como ven, es muy variable, este tema es muy variable. Lo que se fijó en esos fallos, hoy por hoy pueden ser un poco, pero no por eso no hay que desconocer que están vigentes. Pero, insisto, cuando ustedes van a practicar una liquidación, tienen que tener en cuenta siempre lo que establece el juez, independientemente de lo que se pidió. Yo pude haber pedido en mi demanda cierto tipo de tasa de interés, y el juez en la sentencia establece, aplicando las normas y la jurisprudencia dominante, al momento de dictar sentencia, qué interés va a devengar ese rubro. A partir de ahí, yo tengo que confeccionar mi liquidación final, que es la que establece el cuánto en el proceso, y que, como van a ver, no solamente establece el cuánto en el proceso, sino también establece la base regulatoria de los honorarios de la profesional. Acá recién aparece la posibilidad de establecer cuál es el horario que se va a regular el abogado, una vez que se practicó la liquidación de junta. Que también, como abogado, nos interesa ese tema, establecer fehacientemente cuál es el monto de un juicio, con todos los rubros que lo integran, capital, intereses y gastos, porque a partir de ahí se establece la base regulatoria y a partir de ahí nos van a regular. Pero eso no es un tema de hoy, sino vamos a limitar nuestro tema a la cuestión vinculada a los intereses. Que, como les dije, es un rubro que integra la liquidación final. El 165, que analizábamos recién, vemos que los rubros son el monto de daños, cuando la condena tiene un monto de daños y perjuicios, la determinación de los intereses, en base a esto que estamos analizando, qué tipo de interés o qué tasa de interés devenga un monto reclamado. Y el otro rubro también que debe también establecerse son los gastos que se generaron como consecuencia del proceso. Porque, como saben, la condena en costas incluye el pago de los gastos y los emolumentos de los letrados cuando una parte es condenada a pagar las costas de un proceso. Las costas son los gastos y los honorarios de los profesionales, abogados, peritos y quien haya intervenido en el proceso judicial. Entonces, cuando hablamos de liquidación, tenemos que analizarlo desde ese punto de vista. El capital por un lado, los intereses por otro, y los gastos por otro. Entonces, cuando vamos a aplicar la liquidación, nuestra liquidación va a ser una cuenta. Se lo gráfico así. Capital, tanta plata. Intereses, tanta plata. Gastos, tanto. Total, tanto. Este va a ser el monto del proceso. Es una cuenta. Cada rubro va a tener que establecerse con un monto específico y se le daremos al resultado final cuando sumemos cada rubro que lo integra. Entonces, para establecer el monto primero, ¿cómo se ha escrito? Atento al estado de las presentes transacciones, y habiéndose dictado sentencia, a la que se encuentra firma consentida, y para determinar el cuánto del proceso, y conforme lo dispone el artículo 165 del Código Procesal, vengo a practicar liquidación. 165, 500, hay 2 o 3, 501, hay 2 o 3 artículos de liquidación. Bueno, la que se desarrolla de la siguiente manera. Termino el parrafito, capital, 2 puntos. ¿Y qué hago? Ahí voy a la sentencia. ¿Y qué hago? Miro si hubo un solo rubro, 2, 3, 4, cuánto prosperó la condena, cuánto fue fija, en definitiva, el fallo, por daño moral tanto, por lucro cesante, daño urgente, total, 100.000 pesos. Entonces pongo capital, 100.000 pesos. Segundo rubro, interés, 2 puntos.
Y acá puede haber distintas tasas, distintas formas de liquidarlos. Entonces vamos a tener que volver, les decía hoy, volver a analizar la sentencia. Entonces puede haber que por el rubro lucro cesante, el juez ha establecido que el cómputo de los intereses puede ser a partir de la fecha del hecho. A la tasa que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento de documentos a 30 días. Tasa activa, Banco Provincia. Entonces pongo intereses como subrubro, daño emergente. Tasa activa Banco Provincia, TAPB. ¿Qué más tengo que poner? ¿A partir de cuándo se liquidan los intereses? Fecha del hecho. 1/1 del 2019. ¿Hasta cuándo los voy a liquidar? ¿Cuál va a ser la fecha de corte? A ver qué les parece. Hasta que se produzca el pago. Sí, y nosotros lo sabemos. ¿El qué? ¿Cuándo se va a producir el pago? ¿Y pero no lo tiene que depositar en una cuenta judicial? Pero nosotros, ¿cómo sabemos? Porque voy a decir, la fecha de corte cuando se efectiviza el pago. Pero nosotros estamos practicando una liquidación hoy. Entonces, yo hoy tengo que establecer... Discúlpeme, ¿no hay un plazo de 10 días? O sea, Sí, desde que pero quedó firme la sentencia, yo tengo un plazo de 10 días Escuchen para gestionar esto. estos razonamientos a ver si ustedes se dan cuenta. Yo tengo que practicar una liquidación hoy en un juicio. Hoy, 9 de junio del 2021. Yo tengo el plazo, la fecha de arranque, ¿no? El 1 de enero del 2019. Y tengo que establecer el monto efectivo de intereses que devengó ese monto, ese importe. Desde el 1 de enero del 2019, hasta ¿cuándo? Tengo que hacer la cuenta, yo. Tengo que establecer, bueno, por este periodo se vengaron el 26% de interés. El 28, ustedes lo que sea. Pero yo tengo que tener una fecha de inicio y una fecha de corte. ¿Cuál sería la fecha de corte? Porque yo no sé si cuándo van a vencer los 10 días, cuándo me va a pagar, eso no lo sé. La Así que fecha de la cálculo- sentencia. ¿Y qué pasó de la sentencia acá? Pues no ha pasado un año. ¿Eso no devenga intereses? Sí. Entonces, ¿el juez no fija un plazo? Sí, pero primero hay que establecer cuánto debe, después que lo pague. Pero ahora tenemos que establecer cuánto es lo que debe, por capital, por intereses, por gasto. ¿Qué les parece a ustedes? Yo tengo que hacer una liquidación hoy. ¿Hasta cuándo voy a calcular los intereses? Hasta hoy. No tengo posibilidad de hacer otra cosa. Ah, Puedo calcular dentro de 10 días o 20 días, porque no sé cuándo va a ser los intereses dentro de 10 días o 20 días. Yo tengo que ver lo que pasó desde el momento del inicio del cómputo hasta hoy, que hoy practico la liquidación. Dentro de 20 días tendría que ver qué diferencia hay de interés y reclamar esa diferencia. Pero yo la liquidación la practico hoy. Así que el corte del cómputo, del establecer los intereses, es hoy. Ustedes saben que el Colegio de Abogados tiene un sistema, que es de la Corte, que tiene un sistema de liquidar intereses, que eso automáticamente hace el cálculo, ya nos olvidamos de las calculadoras, nos olvidamos de ir a averiguar qué tipo de tasa venga el Banco Provincia, tasa activa, tasa pasiva, Banco Nación, tasa en dólares, en pesos, bueno. Todo eso ya está resuelto porque hay un programita, ya sea en la página del colegio o la Cuba de la Corte de la Provincia, donde está eso resuelto. Hay que establecer la fecha del inicio del cómputo, establecer la fecha de corte, que va a ser la de ser, que hoy no lo tiene, pero la de ser está, el monto, el tipo de tasa, y ahí apretamos el botoncito y ¡trac! Hace el cálculo. Ahora se simplificó muchísimo. o sea, profe, perdón, como para tener. Entonces, yo para poder calcular el interés tengo que tener el monto, o sea, el capital, y respecto de los intereses, ¿desde cuándo empieza a correr? Supongamos que la fecha del hecho, hasta hoy, dijo, por decirlo de alguna manera, la tasa que no entendí si toma la tasa activa o la tasa pasiva del Banco Provincia. No, eso lo dice el juez en la sentencia, por eso hay que analizar la sentencia. Ah, claro, Hay está que bien. explicar la tasa que dice el juez en la sentencia.
Bueno, entonces en principio sería el monto, el interés, la fecha desde que se computa hasta ese día y la tasa que fije el juez. Ustedes cargan esa información en el programa. Si no lo conocen, entren y pruébenlo. Van a ver la cantidad de opciones que tienen tasas. Hay como 20. No sé. Pero fecha de inicio del cómputo, fecha de cierre, el monto y tipo de tasa. Tic, liquidar y sale todo. Y pueden inclusive imprimir toda la operación que hace el sistema para, en el caso de que quieran hacerlo, lo pueden acompañar junto con el escrito donde practican la liquidación. Ah, ¿lo podemos Entonces, poner? sí. Lo pueden hacer tranquilamente y lo pueden acompañar. Ahora, como es digital, todo va solamente el escrito y el juez tiene acceso al sistema, así que él puede corroborarlo haciendo la misma operación que hicieron ustedes, así que no necesariamente tiene que ir. Pero antes, cuando era todo escrito, se acompañaban. Se imprimía esa operación, se acompañaba el expediente. Ahora esa operación la hace el juez directamente y corrobora que si está bien o está mal. Una pregunta, profe, porque en el trabajo no está la sentencia, ni tampoco el tipo de sentencia, de proceso. Sí, está la sentencia, Lore. Ah, y yo no la vi. Está en PDF. Claro, hay una sentencia y a partir de ahí se practica la liquidación. Está bien, no la vi, perdón. Ahora vamos a hacer referencia a este tema. Yo voy a entrar, así ya la tengo a la vista, pero un segundito. Voy a entrar al campus así. Entendí bien, los distintos rubros pueden tener distintas tasas, ¿no? Dentro del mismo monto de la sentencia puede haber distintas tasas. Después puede haber distintos montos de distintos rubros, porque el reclamo es integral en cuanto a la condena final, pero después ese reclamo puede estar integrado por distintos rubros. Entonces, por cada lucro cesante, establezco la tasa pasiva, Banco Provincias, que pudo haber hecho el juego, la tasa activa, lo que sea, desde cuándo y hasta cuándo, y el monto. Daño moral, tipo de tasa, desde cuándo lo calculo y hasta cuándo, y el monto. Y ahí voy haciendo mi cuentita que le hacía acá. Capital, interés procesante, daño moral, y voy haciendo el cálculo de los intereses, haciendo mi cuentita. Es una cuentita, una suma. En eso no difiere nada. Creo que voy a entrar al campus así. Vemos las sentencias. ¿Qué otro rubro integra la sentencia? Los gastos. Cuando el juez dicta la sentencia, establece el monto del capital, establece los intereses, haciendo referencia a que el capital de condena devengará intereses conforme los establecidos en apartados 4, 5, 6, 7 y 8 del capítulo 2 de esta sentencia, donde remite a lo que se analizó en su momento. El juez en cada rubro va a analizar si procede, en caso de que proceda, por qué monto procede, y cuando establece la procedencia establecerá el tipo de interés, qué tasa de interés devenga ese capital, y desde qué momento se devenga ese interés. Todo eso lo va a decir en cada rubro. Entonces yo analizo cada rubro para establecer el tipo de interés que devenga, y desde cuándo y hasta cuándo voy a establecer ese periodo. El otro rubro le decía gastos. ¿Qué son los gastos? A ver, ¿quién me puede definir el gasto? Hablando de, por supuesto, de una sentencia judicial, una demanda judicial. Y los gastos no son las costas, no son las erogaciones que se dan durante la tramitación del proceso. Bien, aquellos que han sido se han generado como consecuencia del juicio, como consecuencia de un proceso. Entonces, estos son los gastos que van a integrar esta liquidación. Acá ustedes en el trabajo ven algunos gastos. Recibo, bono, otorgamiento, carta de documentos y demás. Vamos a ver la sentencia. ¿Se trabó? A ver, ¿la tiene usted? Sí, yo la tengo. Ahí la estoy viendo. ¿La tenés? ¿En dónde está?
Está en el El campus. PDF profe, está abajo, chiquito, no lo había visto yo. Si quiere la Donde leo. termina la consigna del trabajo práctico hay un PDF A que ver, dice espérense. sentencia. Ahí tiene que entrar. Abajo de las preguntas. Espera, a ver, ¿qué queda allá? Trabajo 15. Claro, lo que pasa es que también en el fallo él hizo una condena por un monto total. No especificó rubro por rubro. Lo sí considerando sí los rubros. Espera que acá lo veo. Qué chiquito. Pero a todo le puso la tasa pasiva de plazo fijo a 30 días. Bueno. No, por eso, cada rubro ha sido analizado por el juez y establecido Claro. el monto de cada rubro. La tengo muy chiquita que no alcanzo ni a ver. Pero bueno. Sí. Pero Pero cuando es así, profe, le ponemos el monto total y después abajo la interés por la tasa pasiva a plazo fijo y ya está. Esta sentencia la tienen que analizar rubro por rubro, porque en cada rubro puede diferir. Sí, pero no dice, dice al final las tasas de Si interés. coincide, porque dice con los intereses. Sí. Ahora, fíjense, En el punto 4 dice tasa de interés en relación a todos los daños anteriores. O sea que es para todos la misma tasa. Aplica toda la misma tasa. Y cada rubro, por Claro. ejemplo, en el último rubro que dice Prohibición del vehículo, privación del uso del automóvil. Arriba de todo tiene Organización un más menor. y un menos para ampliar la letra. fíjense, en el punto 3 que habla de valorización venal. Dice, con Sí. malos intereses a partir del hecho. En cada rubro va a determinar desde cuándo se devengan los intereses. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tomar. La mayoría son a partir del hecho y a todos le aplicó la misma tasa. Entonces, esto se unifica un poco. Y todos a partir del hecho. Y toda la misma tasa, entonces tienen que hacer una sola operación. El monto de condena. Por eso. Eventualmente. Sería así, ¿no? Sería el monto No, de condena más la tasa. Más la tasa, porque todos son desde la misma fecha y Desde por el la mismo misma. costo. Está bien. Entonces, a partir de la fecha del hecho, suman Sí. todos o sea, con el capital de condena directamente, Claro. establece el monto que por interés devengó esta condena. Entonces, ¿se entiende cómo se analiza la cuestión? En este caso, coincide tanto la fecha de arranque o del cómputo como la tasa de interés. Pero en muchos casos puede diferir en cada rubro que prospera la condena, la sentencia, puede diferir el tipo de tasa que devenga cada rubro y la fecha en que se inicia el cómputo de la tasa. Eso es lo que tienen que ustedes analizar en la sentencia, tanto en la sentencia de primera instancia como la de Cámara, que puede modificar algunas cuestiones vinculadas a montos, ya tasas de interés, ya fecha de cómputo. Podemos modificar los 3 puntos. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta para poder hacer una liquidación. O sea, profe, en este caso coincide el inicio y el cierre para computar, digamos, el interés y la tasa de interés. Exactamente. En Para este caso todos los coincide. Claro, en este caso la cuentita sería monto capital de condena y en el segundo apartado intereses, tasa pasiva, plazo fijo y ahí poner lo que queda. Después tercero, gastos, poner el monto de los gastos y ahí hacer la suma total. No, Para y hacer los Adjuntar la planillita. Sí, podemos adjuntarlo o no. hay Eso que calcularlo por cada rubro también, ponerle daño moral, daño emergente, lucro. No leí la sentencia, no sé si. En este caso coincide la tasa de interés y la fecha del cómputo. Así que se puede hacer global. El monto final y se establece la interés. O sea, profe, se puede sumar todo y de ahí calcular los intereses únicamente. Claro. El último monto que sale en el fallo es la sumatoria de todos. Ahí lo tenés. Claro. El monto de condena, que es 36.000 y pico de pesos, es el monto de condena. A eso le suman los intereses. Claro, esa es la sumatoria de los distintos rubros. Así que el monto final es eso. Y ahí, a partir de ahí, calcular los intereses. En otros supuestos puede diferir. Entonces no tengo que calcular los intereses de los gastos, si es el monto total. Le calculo el interés del monto total del que dice ahí, por el inicio hasta el cierre y listo, ¿o no? Lo importante es establecer el monto de intereses en cuanto al capital de condena. Los gastos, si el juez no dice nada y no fue motivo de apelación y de tratamiento, no van a devengar intereses. Acuérdense que lo que no se reclamó y no se condenó, después no se puede reclamar, no se puede pretender cobrar.
Si yo no hice un punto específico en mi demanda en cuanto a los intereses sobre los gastos, eso va a ser motivo de un análisis por parte del juez, y cuando dicte la sentencia va a tener un puntito más esta sentencia, y así cuando habló de tasa de interés va a hablar tasa de interés sobre gastos. Y ahí podrá determinar que los gastos devengados en el curso del proceso devengarán la tasa equivalente a la tasa pasiva, puede coincidir o no. Pero si no lo repetí y no está en la condena, los gastos no devengan intereses. Gracias. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y yendo al Profe, caso, pero en este caso están los gastos incluidos. si hay un punto que trata de gastos y establece que devengan intereses, ahí podemos calcular también los intereses sobre gastos. Si no, no se ponen. Si no, no, pero yo acá no lo veo porque es muy chiquitito. Pero si no está, no está. No está puesto. Y si está, perfecto. eso. O sea, Bien. esta liquidación, como ustedes ven, este orden que tiene el detalle que tiene la liquidación que ustedes tienen a la vista en el trabajo práctico, está vinculado íntimamente a los gastos. No hay otro rubro que se analice. Dice, deberá confeccionar la liquidación de la sentencia, como si también los gastos a de reclamarle al condenado en corte. O sea, la Profe, liquidación... una pregunta. Esa documental que se enumera, ¿para qué es? ¿Qué documental? La que está Esto- enumerada en el trabajo. Carta de documento, esto de todo. Recibo de poder, bono y anticipo, recibo, eso. anticipo de gasto. Esos son los gastos que se generaron en un proceso. Ahora Pero ya está incluido en el monto final de la sentencia. No. Estos son aparte. Por eso, el tercer rubro que hay que establecer, cuáles son los gastos del juicio. Eso lo tenemos que hacer nosotros cuando Perfecto. practicamos la liquidación. El juez condena a pagar los gastos y las costas del juicio, más el capital y los intereses. Capital ya sabemos cuál es, ya lo hablamos. Los intereses ya sabemos cuáles son, ya lo hablamos. Ahora falta establecer el tercer rubro, que son los gastos. ¿Y cuáles son los gastos que podemos incluir en una liquidación? No todo lo que aparece acá corresponde. Porque como analizábamos recién, los gastos que podemos incluir, y que son aquellos que integran la condena del juez en la sentencia, son aquellos gastos que se han generado como consecuencia de la promoción del juicio, y que han sido adelantados por el actor para poder iniciar el juicio y proseguirlo. Y aquí ahora el actor tiene la posibilidad de reclamar todos esos gastos que fue solventado por él al condenado. Acá aparece la condena, donde también al demandado le imponen, aparte de capital e intereses, los gastos del juicio. Pero para poder reclamarlos, primero hay que determinarlos. ¿Y cómo determinamos cuáles son los gastos de un juicio? Y tenemos que primero analizar cuáles fueron aquellos gastos que se han generado en el curso de un proceso, desde su inicio hasta su final, y que fueron motivados por ese juicio. Por ejemplo, acá aparece el bono. No forma parte de los gastos. El bono, Tanto los el mediador, anticipos y porque acá aparece el bono y anticipo del mediador y del abogado. Tanto los gastos del mediador, de anticipo de la ley 8480, el bonito ese que hay que poner, más el anticipo previsional, no es un gasto liquidable a los fines de la confección de una liquidación, porque ese monto que debe abonarse por aporte de la ley 8480 y el anticipo previsional que debe abonarse al momento de promover la demanda, tiene que ser soportados por el abogado. No es carga de las partes el cumplimiento de ese pago. El bono 8480 es una carga de profesional por intervenir en un juicio y por el hecho de estar colegiado y que un colegio le permite desarrollar su actividad. Es un aporte que hace cada abogado cada vez que inicia un juicio. Y el anticipo previsional es un anticipo al aporte previsional que oportunamente el abogado va a hacer cuando cobre sus honorarios. Es decir, en el momento que él perciba sus honorarios, más los aportes que le corresponden abonar al condenado al pago de los honorarios, ahí se le va a deducir este anticipo. Entonces, no sería un gasto liquidado. Lo opinan por el abogado en su bolsillo, y después cuando cobra sus honorarios se le descuenta eso que puso para compensar ese anticipo.
Entonces no es un gasto liquidable. Eso independientemente de que el abogado le pida la parte, mirá, hay que pagar el bono de luz, tráeme la plata y lo pagamos. Eso es otra cosa. Pero no se lo puedo reclamar a mi contrario, en un proceso. Entonces, lo que es gasto del bono 8480 y anticipo provisional, tanto para la mediadora como para el abogado, no corresponde abonarlo. O sea, no corresponde liquidarlos. Por lo tanto, no corresponde incorporarlo en esta liquidación que estamos haciendo, que como decíamos, tenemos capital, tenemos intereses y tenemos gastos. Y cada gasto va a tener sus rubros. Tasa de justicia, tanta plata. Sobre tasa de justicia, tanta plata. Envío de carta de documento al demandado, reclamando lo que estoy pidiendo y que no me dio bolilla. ¿Es un gasto que se puede reclamar ahora? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede reclamar el costo de una carta de documento? Para mí, a mi entender, sí se puede, pero Para mí, generalmente sí. en la vida real lo termina haciendo Sí, la parte y lo termina pagando la misma parte y no el abogado. Bien, el costo del que significó hacer un reclamo extrajudicial previo al demandado y que no logró el objetivo, es decir, no evitó el juicio, evidentemente ese incumplimiento de la implementación previa ha generado el gasto de la emisión de la carta de documento, y bueno, eso es liquidable, es un gasto liquidable, ha sido como consecuencia de este proceso. No es lo mismo, por ejemplo, acá lo que ustedes tienen que analizar es la sentencia y ver si de estas cartas, documentos que aparecen, una a Monfasani, otra al Ministerio de Seguridad y otra a Carlos Pérez, a ver si acá, estos sí pueden o no incluirse, de acuerdo a qué situación prevista en el juicio. Pueden estar o no demandados, pueden estar o no condenados. Si no están condenados a pagar nada, si yo incluyo una carta de documento enviada al señor Carlos Pérez, que no es parte en el juicio, esa carta de documento no lo puedo mandar, no pueden incluir en la liquidación. Pero ustedes ahora tienen que analizar la sentencia y ver si estas 3 cartas de documentos corresponden a no incluirlas, de acuerdo a la participación que tuvieron en el proceso y si han sido condenados a pagar los gastos. Eso tienen que hacer ustedes. Me van a poder decir sí o no, si corresponde a no incluirlo. Porque lo que tienen que hacer ustedes es escrito. Al texto del estado de auto, conforme el artículo 165, vengo a practicar liquidación. Capital, tanto, intereses, tanto, gastos. Tasa sobre tasa, carta de documento, ¿cuál de las 3 va? Si va una, si van 2, si van las 3, eso tienen que decir ustedes. Recibo otorgado para Poder General del señor Giancaglini. Acá incluye un rubro que hay que analizarlo también. ¿Qué pasa con el poder? Ustedes saben que hay 2 tipos de poder, general y especial. El general es un poder que se otorga al abogado para que actúe en todos los asuntos en que sea parte de esta persona, el poder dante, en todos los juicios. Y el especial es para que actúe el profesional en un proceso específico. Entonces, si yo tengo que hacer un gasto del poder como futuro cliente, le hago el poder a mi abogado y hago un poder general, Ese ¿qué no, consideran ustedes procedente que pueda No, incluirlo en como gasto? general no. para mí no, porque si no lo cobraría en todos los juicios que intervenga. No, aparte es un poder general, o sea, no podemos cobrarlo en todos los juicios. Alguna vez no lo va Claro, a por pagar. eso mismo. Lo que sí es distinto el concepto en cuanto al poder especial, sí, que ese poder especial fue metido solamente para este juicio y si condenaron el coste al pago de reclamos con más gastos al demandado, voy a poder incluirlo como gasto, pero siempre y cuando sea especial, porque solamente se emitió para poder actuar en este proceso. Bueno, Sanet, nos vemos. Entonces, sigamos analizando. ¿Recibo de pago de mediadora? No. Carta de documento, usted tiene que ver cuál de las 3 corresponde, si corresponden las 3 o alguna de ellas, analizando la sentencia. El recibo de poder general no va. Bono del abogado tampoco va. Recibo de anticipo de gastos. ¿Qué les parece a ustedes? Acá en el curso de proceso se ofreció una prueba, una pericial de ingeniería, el perito es designado y solicitó un anticipo de gastos.
Sí. ¿Cuánto en cuanto al No, pago para del mí mismo? no, profe. Lo hizo el actor para que el perito haga la pericia. Si el anticipo de gasto se tiene que depositar dentro de los 3 días de haber, o sea, el perito tiene 3 días para aceptar el cargo y una vez que lo acepta tiene 3 días para pedir el anticipo de gasto y si no se deposita se declara desierta digamos, la prueba. Entonces, dentro de los 3 días, la parte actora deposita el anticipo de gasto. Ese Claro. depósito en concepto de gasto de anticipo de pericia, ¿puede ser liquidado ahora como gasto del juicio o no? No. Sí, A solo ver. los peritos de la otra parte. ¿Por qué no y por qué sí? Alguno que diga que no. ¿Quién fue? Pero ¿por qué vas a liquidar un anticipo de gasto que se tendrá que haber depositado a los 3 días de haberse solicitado y si no lo depositas se desestima la prueba? O sea, no lo puedes probar. No puedes utilizar ese medio de prueba. Acá se depositó, se pagó, por eso está el recibo. Estamos analizando la liquidación. Porque forma parte de la prueba que tuvo. Si ya Escuchen, para mí Es un gasto producto no del entiendo. juicio. ¿Es un gasto que generó la promoción del juicio? Claro. Sí, es un ¿Sí o gasto no? producto del proceso. ¿Qué onda? ¿Se me cortó a mí? Sí. Ahí está, ahí se escucha. El análisis que tienen que hacer ustedes es si ese gasto que yo puedo liquidar o no, si es como consecuencia del juicio. Si yo no hubiera hecho juicio, ¿tenía que pagar un anticipo de gasto? No. No, por supuesto que no. Como hice un juicio y poder probar los daños que estoy reclamando, necesariamente debe intervenir un ingeniero, y necesariamente el ingeniero debe cobrar el anticipo, y yo lo tengo que poner porque si no pierdo la prueba. ¿Es un gasto generado por el juicio? Sí, por supuesto. Sí. Bueno, entonces los que decían que no, ¿por qué decían que no? Ay, profe, se me cortó, así que no pude escuchar lo que dijo. Perdón. Bueno, repito, este anticipo de gasto que se fue efectivizado en el curso del proceso, si no hubiera habido un juicio, ¿tendría que haber depositado estos 2.000 pesos para un ingeniero? ¿Qué opinan? No, si no hubiese habido un juicio, no. Entonces, como este gasto se genera como consecuencia de un juicio, ¿es posible incluirlo en la liquidación final? Sí. Sí. Entonces este Depende. gasto va. Este gasto va porque se genera como consecuencia del juicio. Así que este gasto va liquidado. Recibo emitido por el gestor diligenciando un mandamiento o constatación del lugar del hecho. Consulta, profe. Sí. Cuando el se me perito corta. es común de ambas partes, ¿cómo presento el gasto? ¿Cómo dijiste? No te escuché. Cuando el perito es común de ambas partes. O sea, Sí. ¿yo paso el gasto en la proporción que yo aboné o cómo? No, de eso dependerá. Si son las dos partes que ofrecieron la prueba, el juez va a atinar a depositar a las dos partes el 50% cada uno. Si la parte actora deposita el 50% y la parte demandada no, ese 50, el perito se va a tener que pedir sobre los puntos propuestos por la actora, no por lo de la demandada. Sin perjuicio de eso, el 50% que deposité como gastos es liquidable porque después va a haber una condena al demandado a pagar todos los gastos. ¿Bien? Independientemente que sea el 50 o el 100, lo que yo pagué como anticipo lo voy a poder liquidar como gasto. Si la prueba era para las dos partes, quien no depositó, el perito no tiene obligación de expedirse. Si las dos partes depositaron, el demandado es un gasto que tiene que pagar, no puede reclamar nada. Él lo tenía que pagar sí o sí porque la condena se le impone. Y el actor que pagó el 50% lo va a poder liquidar como gastos en esta etapa de liquidación. Listo, ¿Se entiende? perfecto, gracias. Sí, gracias. Bueno, entonces seguimos con el último rubro, que es recibo emitido por el gestor diligenciando un mandamiento o constatación del lugar del hecho. Acá, si no entendí mal, la sentencia habla de un lugar del hecho ocurrido en esta ciudad, así que si hubo que hacer un mandamiento de constatación y se contrató un gestor para que haga la diligencia dentro del ámbito dentro del radio juzgado, es posible que ese gasto que generó esa diligencia sea liquidada como gastos en este juicio.
A ver. Y es, Porque es dentro y es un gasto del producto del judicial. juicio. Bien. Ahora, vamos a analizarlo desde otro punto de vista. Un mandamiento de constatación que se libra en un proceso judicial a diligenciarse dentro del ámbito, dentro del radio del juzgado. Es decir, el oficial de justicia es una persona que está designada por la Corte para hacer este tipo de diligencias. Que por esa diligencia cobra un sueldo. Es decir, el oficial de justicia no cobra por diligencia. Cobra por un sueldo que tiene que hacer toda la diligencia que tenga que hacer. Una, 10.000, él tiene un sueldo. Va a realizar la diligencia de constatar, ir, constituirse en un lugar y establecer un estado de situación, de algo. En este caso, un choque, póngale, y que tuvieron que ir al taller donde estaba reparándose el auto. Entonces, mandamiento de constatación. ¿Es necesario contratar a un gestor o el mandamiento lo puede diligenciar únicamente el oficial de justicia sin necesidad de ser acompañado por alguien? No hace falta que lo vayan a acompañar, y menos un gestor. ¿Es posible que si se utilizó a un gestor y se le pagó por eso, sea liquidable o era un gasto que no era necesario efectuar? No, No es necesario, me parece. Creo que no. Es como superfluo el gasto, me parece. No. Eventualmente al oficial de justicia, si no nadie lo acompaña, tiene que ir solo. Y no cobra nada por eso. Es su trabajo. Si yo contrato a alguien para hacer esa diligencia que no es necesario, porque el oficial de justicia no lo necesita, y le pago a una persona para que lo acompañe, lo lleve y lo traiga, y eso es algo que lo decido yo, para agilizar la diligencia, para lo que ustedes quieran, no lo puede liquidar como gasto, porque es un gasto que no genera, es una actuación que no genera gasto, por su naturaleza. Si yo lo hago, tengo que asumir el costo. Como parte actora, yo decido pagarle a un gestor que lo haga, no lo puedo reclamar después como gasto, porque no ha sido necesaria no ha sido necesario pagarlo, porque no devenga ningún costo diligenciar un mandamiento de contratación. Entonces este gasto tampoco corresponde. Cuando ustedes redacten el escrito, de los términos que yo les desbosquejé acá en la pared, tienen que hacerlo esos términos. Capital, tanto. Intereses, tipo de tasa, determinando tipo de tasa y desde qué fecha hasta qué fecha, y el monto, y gasto. Entonces ponen A, B, C, D, entonces ponen tasa de justicia, sobre tasa, carta de documento, 1 o 2 o 3 las que van, recibo de anticipo de gastos y algún otro que ustedes consideren que corresponde o no. Ustedes analicen la lista y en base a esa lista van a incluir los gastos que corresponden determinar. Y una vez que se establecieron los distintos rubros de cada gasto, lo que no tiene monto, lo que no tiene monto, ponen ustedes. Pero acá creo que todos, lo único que corresponde es el recibo de anticipo y la tasa sobre tasa. O lo que no tiene monto lo ponen ustedes. Y después ver si las cartas de documento va a alguna de ellas, pónganle un monto que ustedes creen. No sé cuánto son las cartas, 500 pesos, 800 pesos. No sé cuánto son las cartas de documento. 900 está, doctor. Bueno, entonces si va alguna carta de documento, o 1 o 2 o 3, pongan el total de 1 o 2 o 3. Y ahí van sumando capital, intereses y gastos, suma total, tanta plata. ¿Cómo finalizo el escrito? En la presentación, como ustedes siempre actúan, como apoderados, los datos operativos por una menor. Punto 1, atento al estado de auto, bueno, vengo a practicar liquidación. Capital, intereses, gastos. Suma todo, total, tanto. Segundo párrafito. La presente liquidación asciende a la suma de tantos pesos. Solicito que previo traslado de ley se le preste judicial aprobación. Probar de conformidad, se lo hago. Ese es el escrito. Como ven, no tiene mucha dificultad. Lo que sí tiene que estar bien es cómo ustedes practican la liquidación. Los rubros que toman, cómo lo van discriminando. Acá sí el análisis de gastos es parte del trabajo práctico. O sea, acá lo que más vale en su escrito es establecer qué gasto va y qué no. Capital e intereses surgen de la sentencia. Y ustedes determinarán cuáles son los gastos que van y cuáles los gastos que no. ¿Por qué aparece esta posibilidad de realizar una liquidación que en la práctica es común que suceda, que incluyan estos rubros?
de gastos. Es muy común que los abogados de la parte actora, cuando practican la liquidación, incluyan estos rubros: el bono, el anticipo, el recibo del Poder General, el gasto de gestor en un mandamiento de contratación. Es posible que los incluyan. ¿Qué tratamiento merece esta presentación? Una vez que ustedes practican la liquidación, acompañando los recibos de los gastos que no han sido adjuntados en su momento. Por ejemplo, si bien el anticipo de gastos puede ser depositado en el proceso judicial y el perito extrae el monto mediante un giro, es probable que ese pago de anticipo previsional, de anticipo de gastos, sea efectivizado personalmente al ingeniero. Y el ingeniero emita un recibo, como es este supuesto caso. En esta circunstancia, cuando yo practico liquidación y voy a incluir el anticipo de gastos de pericia, cuando la modalidad ha sido el pago personal al perito, debo acompañar junto con la liquidación el recibo, que va a ser parte de la presentación, el recibo de gastos, cuando, reitero, el pago de ese anticipo se hizo en forma personal al perito y el perito emitió el recibo. Sí. Bueno, ahora vamos a ese tema. Si una vez que se practica la liquidación en esos términos, incluyendo rubro que nos corresponde, el tratamiento de cualquier liquidación que se presente en un juicio, ¿cuál es? Traslado. El juez que va a disponer de la liquidación practicada, traslado al contrario por 5 días, notifíquese. Se le remite cédula con copia de la liquidación y de la documentación que se incorporó, y dentro de los 5 días, la parte que recibe la notificación, el demandado o condenado, va a poder impugnarla. Si corresponde que esa liquidación se han incorporado rubros, se han determinado montos erróneos y se han incorporado rubros que no corresponden. Y la impugnación va a tener que ser planteada con fundamento, es decir, podemos impugnar el rubro capital, podemos impugnar el rubro de intereses, podemos impugnar el rubro de gastos. Cualquiera de los tres o los tres. El fundamento de las impugnaciones van directamente vinculadas a la forma en que se han determinado los montos. Es decir, acá en este caso se toma una sentencia condenatoria donde el juez establece por los distintos rubros la suma de tanta plata. ¿Cuánto era el monto de condena ahora? ¿Se acuerdan el monto de la sentencia? Eran condena a pagar 39.227,60. Ese va a ser el capital. Supóngase que la parte actora practique liquidación y pone 49.997. Se equivoca por 10.000 pesos. Intereses. Aplica la tasa, en vez de la tasa activa, en vez de la tasa pasiva, aplica la tasa activa. En vez de la tasa pasiva Banco Provincia, aplica la tasa activa Banco Nación. Puede existir un error de esa naturaleza y puede ser motivo de impugnación. Gastos. Incorpora todos estos gastos que estamos analizando, los cuales algunos van y otros no. Los que no van pueden ser motivo de impugnación. Entonces, la parte demandada, en este caso, que es la condenada, puede impugnar la liquidación. Impugnará en esos términos. Que en legal tiempo y forma vengo a impugnar la liquidación practicada por la parte actora, solicitando se haga lugar a la misma con copia. 2. La parte actora toma como rubro capital, como importe de capital, la suma de 49.999. De la sentencia dictada en auto surge que el monto de condena es de 39.299. Solicito se haga lugar a impugnación con copia. 2. La parte de demanda, la parte actora practica la liquidación estableciendo como tasa de interés la tasa activa del Banco Provincial de Buenos Aires. Punto. Conforme surge la sentencia dictada en autos, usted se condenó al pago de la tasa pasiva de Banco Nación. Por lo tanto, el rubro de interés deberá ser fijado en tantos pesos, haciendo el cálculo con la tasa que usted dice que va, y no por la suma indicada en la liquidación, practicada por la parte actora, solicitando se haga lugar a la misma con copia. 3.
El actor, al practicar liquidación, incluye rubros que no corresponden. Estos son bono y anticipo de la mediadora, tanta plata, bla, 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 tanta plata, bla, bla, tanta plata, bla, total, tanta plata. Solicito se haga lugar a impugnación del rubro de gasto en estos términos con costo. Punto. Segundo, tercero, cuarto, quinto punto de mi escrito. Solicito que el previo traslado de ley se haga lugar a impugnación y se pongan las costas en incidencia a la parte actual. Lo de conformidad será justicia. Yo voy analizando cada rubro que considere erróneo y decir cuál es el monto. Porque no alcanza con impugnarlo, sino yo tengo que decir cuál es el monto que corresponde fijar. De esa impugnación que hace el juez. Traslado. La parte actora que practicó la liquidación. Entonces la parte actora contestará, no contestará, sesionará, no sesionará, eso veremos lo que haga la parte actora. Podrá mantenerse en sus números, que practicó en su momento, pidiendo rechazo a la impugnación. Podrá aceptar algunos que sí, otros que no. Podrá aceptar todos. No sabemos lo que puede pasar. Pero en definitiva, ¿quién va a resolver? ¿Cuál es el monto final? El juez. El juez. El juez va a resolver la incidencia que se genera por esta impugnación, va a dictar un auto interlocutorio y va a establecer, analizando lo que él dijo en la sentencia, lo que la liquidación que practicó la parte actora y la impugnación de la parte demandada, establecerá cómo va a finalizar la cuestión. Si tenían fundamento las impugnaciones, si hay errores en la liquidación, si fue practicado correctamente, rechazará la impugnación. Si las impugnaciones proceden en cuanto a algunos de los rubros, por ejemplo, el rubro gastos, hará lugar a impugnación. Si procede en cuanto a la tasa de interés, hará lugar a impugnación. Si procede en cuanto al monto capital, hará lugar a impugnación. O eventualmente considera que la liquidación está bien practicada y rechazará la impugnación. Y establecerá en definitiva el monto. Y la liquidación de autos asciende a la suma de tanto. Salvo que los errores que contenga la liquidación practicada por la parte actora, por ejemplo, se equivocó en el capital, se equivocó en la forma de liquidar los intereses, se equivocó quizás en el periodo que liquidó intereses, se equivocó en los gastos, entonces con la liquidación de él no queda nada. Entonces el juez es probable que en una situación así mande practicar una nueva liquidación de acuerdo a lo que resuelve. Pero la mayoría de las veces, si hace lugar a las impugnaciones, recoge esa impugnación, excluye los rubros impugnados de la parte actora y aprueba una liquidación de. Y ahí cerramos esta cuestión vinculada al tema de liquidación. Si no hay impugnación, pasaron los 5 días del traslado, el demandado no le impugna, solicito al juez, la parte actora, pasaron los 5 días, solicito esa prueba de liquidación. Y se aprueba la que practicó. ¿El juez puede analizar una liquidación practicada aún sin impugnación? Sí, lo puede hacer. Puede observarlo, supónganse. El demandado tiene el domicilio constituido en su estado de juzgado, es decir, está declarado rebelde, nunca se presentó al proceso. Por lo tanto, la única obligación de notificar por cédula rebelde es la rebeldía y la sentencia. Todas las demás actuaciones, ¿cómo se notifican al rebelde? ¿De qué forma? ¿Por cédula? Se notifica por no. Por ministerio de la ley. Es decir, no hay que mandarle cédula. Por lo tanto, este traslado de la liquidación, transcurrido los 5 días, la parte actora pide que se apruebe. El demandado ni se enteró que había una liquidación practicada porque no está presentado y nunca recibió la cédula. No quiere decir que esté mal. La situación de él hace que no sea obligatorio notificarlo. La parte actora dice, ante todo el silencio y viendo transcurrido el plazo, bla, bla, solicita que apruebe la liquidación practicada por la parte actora. El juez recibe el escrito, mira la liquidación y considera que hay rubros erróneos. Considera que hay gastos incorporados que no corresponden. El juez puede observar la liquidación de oficio y puede establecer el monto final, aún sin la impugnación expresa de él obligado al pago. Es decir, en este caso, que se confeccionaron los gastos con todos estos rubros que no corresponden a algunos, el juez puede decir, en cuanto al rubro gastos, no corresponde cubrir los gastos tal, el punto, o sea, el inciso 1, el inciso 3, el inciso 5, el inciso 6. Por lo tanto, la liquidación asciende a la suma de tanto. Y excluye de oficio esos rubros que no corresponden. Es decir, que está facultado para hacerlo. Porque, en definitiva, él está aplicando lo que él dijo en la sentencia. Y analizando los gastos que no corresponde incluirlos, los va a excluir
de oficio, sin necesidad de planteo impugnativo. Pero, como ustedes ven, la liquidación, y ya cerrando un poco el tema, la liquidación está basada pura y exclusivamente en la sentencia. Lo único que no aparece en la sentencia, ¿cuáles son los gastos? Eso lo tenemos que ir nosotros a determinar cuando practicamos la liquidación. Si hubo una medida cautelar trabada, eso genera un gasto, también lo pueden incluir en la liquidación. Cualquier otra circunstancia que se genera como consecuencia del proceso y que es necesario su pago para poder efectivizarlo en la actuación judicial, por ejemplo, el pago de tasas en las oficinas públicas, lo que sea, eso que se genera como consecuencia del diligenciamiento de un oficio, y que si no pago la tasa no me lo diligencian, va a poder ser liquidado como gasto. Puede haber un montón de rubros que pueden ser liquidados como gastos, que bueno, acá nosotros tomamos algunos nada más. Pero para que ustedes vean cuáles, para poder practicar una correcta liquidación, cuáles son los que deben incorporar y cuáles no. El trabajo pasa por ahí, digamos, analizando la sentencia y estableciendo los gastos. Bueno, chicos, no los retengo más. Nos veremos la próxima. ¿Listo? Chao, chicos. Gracias. Chao. No terminó más. Hasta luego. No más. ¿Hay más borradores? ¿Hay más borradores? Ahí, no. Bueno, lo busco después. ¿Qué es? Doctor Maggi, ¿me escucha? Sí, acá estoy. Ah, no, le quería avisar que la otra vuelta se ve que quedó el Zoom abierto y una de las clases de YouTube que subieron grabadas, nada, hay como 40 minutos de conversación suya para que se sí. fijen de que no se lo graben. A ver. Chao, hasta luego. A ver, voy a salir. Chao, gracias.